Buenas tardes para todos. Mi nombre es María Patricia Mesa. Yo estoy en este momento en México. Trabajo y colaboro con Trehuelas Institute y estoy súper complacida de estar aquí para presentarles a ustedes al profesor Javier Sangüesa. Aquí tengo unas cosillas que quiero decir, Javier, antes de que... Ok, claro Entonces, que sí. en nombre del Trehuelas Institute y ATE Fundación, queremos darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y agradecer su interés en este evento online de bases neurocientíficas de los procesos cognitivos, una mirada desde la psicomotricidad educativa que no nos cabe duda alguna será un espacio de aprendizaje, superación y reflexión pedagógica que juntos construiremos. Para ello, contamos con la participación de un destacado facilitador de carácter internacional, quien desde ya saludamos y agradecemos su colaboración. Él es el profesor Javier Sangüesa Cuellar. Él es kinesiólogo, psicomotricista chileno, radicado en la bellísima Barcelona hace más de 30 años, de vasta trayectoria y reconocimiento profesional. Se ha especializado en procesos de transformación e inclusión social, educativa en colectivos vulnerables como educador social en salud mental. Él también tiene un posgrado en psicomotricidad educativa y atención temprana de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid y es máster en mediación corporal y psicomotricidad terapéutica de la Universidad de Barcelona. Actualmente es docente de pregrado y posgrado en universidades de España y Chile. Y entonces quiero dejarlos con el profesor Javier. Muchas gracias, profesora, por su presentación maravillosa y por la charla, ¿eh? ¿De acuerdo? Que hemos Sí, me tenido. encantó. Y cuando tú quieras, ¿eh? María Listo. Patricia, Ok. ¿vale? Un gran abrazo y estamos en contacto. ¿De Bueno, acuerdo? saludos, que lo disfruten. Saludos. Hasta luego. Gracias. Bye. Buenas, buenas a todos, todas. Bienvenidos a este espacio. Para mí es una primera aproximación con estos espacios formativos, ¿vale? Aunque somos poquitos, vamos en razón del tiempo, porque aquí en Barcelona son las 10 de la noche y tengo clases posteriores, además con Chile, en la Universidad Finisterra y con el diplomado de psicomotricidad educativa. Por lo tanto, vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a comenzar con la presentación, pero antes, ya que somos poquitos, me gustaría que alguno y alguna me dijera en qué áreas os estáis desarrollando ahora, ¿eh? En la educación, en la salud, soy, no sé, kinesiólogos, terapeutas, docentes de parvularia, de educación básica. A ver que alguien me comente, por favor. Venga. Hola, hola, ¿se Hola, escucha? Patricia. Sí, se escucha Patricia Tiglis, creo, ¿no? O Araya. ¿Quién me Sí, está hablando? Vale, dile Ciclich. que no, vale, que no te veo la carita, te veo un poquitito la frente solo. Ahí. Ok, Bueno, te cuento, vale, soy trabajadora social, qué trabajo en genial. la urgencia de un hospital regional y Vale, trabajamos con muchas personas que tienen autismo y de daño acuerdo. orgánico cerebral No, y con grupos vulnerables, alcohol, vale. droga, pacientes psiquiátricos descompensados. Ujú. Entonces, por ahí me llamó la atención porque es un espacio de formación. Muy bien, muy bien. A ver si podemos ligar esto con tu área. ¿Quién más? Creo que Patricia Araya tienes el micrófono abierto, creo. ¿Sí, Sí, correcto? hola, Venga. mi Hola. nombre es Patricia Araya, soy profesora de básica y trabajo en un colegio de la Florida, de la comuna de la Florida. Vale, Y genial. también mi interés es por contactarme, por aprender más. En los cursos ahora hay muchos niños que están presentando algunos tipos de trastornos. Y uno, mientras más herramientas tenga, más preparado se siente para enfrentar Muy bien. situaciones nuevas. Genial, Patricia. Quizás hoy no vamos a tener ¿no? Porque la psicomotricidad no da recetas, pero sí quiero que tengáis elementos de reflexión para entender el entorno que estáis trabajando, ¿vale? Y tener una mirada mucho más amplia, ¿ok? Ok. Felipe, como te veo aquí con la pantalla, me permito invitarte a compartir. Hola, hola, bienvenido. Muchas gracias por la charla, Javier, y a todos los que están Gracias a presentes. ti. Soy profesor de educación física, más Genial, especializado en el área de entrenamiento físico. muy Eh, bien.
de preparación física en distintos deportes. He trabajado en distintos colegios, tanto subvencionados como liceos o particulares, de todos los estratos sociales. He estado tanto con niños vulnerables como con niños que son tan más cómodamente viviendo en una vida social distinta, pero Muy eh, bien. mediante los ejercicios, mediante los juegos, mediante las actividades que realizo, me he dado cuenta de muchas cosas y mediante los juegos que realizo, las actividades, me he dado cuenta también de sus respuestas que tienen, independiente del estatus social que tengan, Mm, las falencias que tienen y que todo eso viene de casa o también de parte individual de cada uno de ellos. Entonces, muy bien. siempre me ha interesado la psicomotricidad, el desarrollo motor y ¿Vale? me interesa todo lo que sea aumentar el conocimiento y el saber, ¿cierto? Así que, Genial, genial, Felipe. Pues muchas gracias. Miren, en el chat tengo a Leslie, que nos habla de que es profesora diferencial en un liceo municipal. Javiera también es co-teacher, me dice ella, debe ser un profesor de alguna manera, ¿no? De soporte quizás. Y, y soy profesora de educación física, como está Javiera. Loreto también nos dice que es educadora de párvulos, genial. Gracias, Loreto. Y Patricia, que vuelve a poner aquí, trabajadora social. Me encanta que tengamos un poquito de todo, ¿vale? O sea que vamos a dar inicio. Yo intentaré, quedo abierto a las preguntas, ¿eh? Vamos a tener que, quiero concentrar en un corto espacio de tiempo, quizás mucha información, espero haber acertado, pero recuerden, quiero llevarles a la reflexión también, ¿vale? A ver si lo podéis unir o entrelazar o linkear con vuestra propia experiencia. Vamos allí. Bueno, yo en el inicio ya hice cambios, porque yo siempre estoy haciendo cambios, ¿vale? En el tema de ponencia, porque la presentación había puesto esto de el juego libre basado en una motricidad expresiva, ¿vale? De emociones, siempre, y afectos, que consolida todos los procesos cognitivos, que sustentan los aprendizajes significativos, que seguramente ya estaréis hartas y hartos de repetir, porque es lo que nos repiten, ¿no? Yo había puesto en la vida de los niños y niñas, pero quiero que también, aparte de la infancia con la cual trabajamos, o con la población que acompañamos, me gusta mejor hablar de acompañamiento, quiero que seáis conscientes de que es vuestra realidad, ¿vale? Es nuestra motricidad expresiva y el juego libre como adultos, quizás, posiblemente Felipe y otros profesores de educación física, pues juegan más, ¿no? O saben más de juego, como las educadoras de párvulo. Pero mi enfoque es que hay que jugársela, ¿no? Hablamos mucho de juego, hablamos mucho de jugar, pero muchas veces, o pocas veces, no nos la jugamos, ¿eh? No jugamos, ¿sí? No sabemos disfrutar del juego como adultos, porque es algo que nos han prohibido muchas veces. Dicho esto, quiero dar algunos tips, ¿no? Y algunos datos de bases neurocientíficas que ayuda a entender lo que quizás ya Felipe introdujo, ¿no? De cómo, especialmente yo que soy psicomotricista y especialista en psicomotricidad educativa, pues cómo de alguna manera todas esas actividades que Felipe nombró, que le vamos a llamar juegos tónico-emocionales si queremos, o actividad tónico-emocional, que le vamos a ir dando nombre, la sensorio-motricidad, la percepto-motricidad, pues fundamentan etapas posteriores, ¿no? Son el andamiaje para que luego los procesos cognitivos que se dan a partir de lo que llamamos el momento en el desarrollo psicomotor, lo que es lo simbólico proyectivo o lo sígnico conceptual, ¿no? Si habéis estudiado seguramente en vuestra carrera, nos habrán nombrado hasta el cansancio Piaget, y él hablaba de lo abstracto, de lo concreto, ¿no? De alguna manera estas operaciones formales que estarían en unión con lo que era el simbolismo y con la adquisición de lo sígnico conceptual. Dicho eso, vamos a avanzar. A muchos nos parecerá esta imagen, yo les hago una pregunta y como somos poquitos vamos a poder responder. ¿Qué nos transmite esta imagen? ¿Qué nos revela? ¿Qué creéis? Primero es muy machista, debería haber buscado aquí una maestra, ¿eh? Una maestra para estos niños pequeñitos que están aquí, ¿no? Pero veamos. Venga, láncense. bueno, yo creo que la imagen lo dice todo, que es la tradicional educación que nos implementaron hace muchos años, ¿cierto? Que es como
donde el profesor dicta algo y los niños escuchan, y donde no hay mucha interacción entre los niños y la materia o el tema a tratar. Ok, Entonces, genial. realmente se ve como los niños están ahí, pero ya quieren salir rápidamente de la sala. Exactamente, muy bien. Por lo tanto, vamos a ponerle a... mira, Javier dice que solo está integrando información sin importarle si realmente entiende, ¿no? Están entregando, sí, seguramente. Es un transmisor de conocimiento y es tal cual, ¿no? De alguna manera es el modelo en el cual seguramente muchos de nosotros, ¿no? Nos hemos formado. Pero aparte de eso, hay una distancia, ¿no? Hay una distancia, que es lo que quiero que remarque. Hay una distancia, hay registros, inclusive espacialmente, ¿no? La proyección inclusive de nuestra voz podría ser, de nuestros gestos, de nuestra postura, ¿no? Está muy distante, ¿no? Y no está en sintonía. Quédense con eso, en sintonía ni con las necesidades, ni con los intereses, ni con la motivación de nuestro alumnado, de nuestros niños y niñas. Pero luego les presento, ¿no? En donde sí seguramente vemos una postura totalmente distinta, ¿no? Los niños están integrados a la actividad, el profesor pasa a ser una parte importante de la actividad lúdica, del aprendizaje que se está realizando, ¿no? Un aprendizaje, y yo les podría preguntar, ¿es un aprendizaje cognitivo esto, esta escena? ¿Qué Sí, diríais? Sí. sí, Ahora les pregunto, ¿es un aprendizaje emocional? también, ¿Es un aprendizaje relacional y social? sí, Sí. ¿Y es un aprendizaje motriz? sí, También, tienen que decir, también. Y aquí es, ¿no? La implicación del adulto en el registro, en la simetría de contacto con la población que acompañamos. Esto es lo primero que me enseñó la psicología, porque, como decía Felipe, pues la primera responde al modelo tradicional, conductista, donde el alumno tiende a ser memorístico, atento, copista, etcétera, ¿no? Perdón. Y luego estos modelos globalizadores que ahora hablan, ¿no? Los modernos y que de alguna manera nos exigen al profesorado, pues nos lleva a lo que es el desarrollo integral de la personalidad, individualizar la enseñanza, porque todos somos individuos con características y necesidades diferentes. Y en la realidad en Chile en este minuto, pues el tema de la inclusión con los pies y de alguna manera, así como hablaba Patricia, pues de alguna manera nos están forzando, digo bien y utilizo muy bien, aunque seguramente hay mucho corazón ahí, hay muchas ganas de, ¿no? Nosotros este proceso lo estamos viviendo hace 30 años, inclusive antes, ¿no? De la inclusión, de la desaparición de algunos centros y la inclusión de chicos con diversidad funcional más o menos grave, de alguna manera, a las aulas tradicionales. ¿Okay? No quiero emplear la palabra normal, ¿de acuerdo? Pero del alumno, de alguna manera, nos dicen que tenemos que permitirle ser activo en su desarrollo, en su aprendizaje, considerarlo un ser creativo, poseedor de esta individualidad, respetar e inserto en un contexto sociocultural específico, ¿no? Aquí esto tiene mucho peso, aquí justamente en Cataluña, porque tenemos una gran población inmigrante. Yo soy inmigrante, ¿no? Y por tanto tenemos que respetar el tema cultural, el tema religioso y muchas otras características de otras culturas, ¿no? Existe una diversidad cultural que también debemos respetar. Pero, ¿qué pasa cuando al profesorado se nos impone? Que es lo que hablaba con Luis, ¿no? La movida es que en Chile seguramente, porque lo recojo día a día en las clases que tengo en la Universidad Finisterra, donde desarrollamos el diplomado de psicomotricidad, perdón, la psicomotricidad educativa y en el magíster de educación en psicomotricidad educativa, este malestar, ¿no? Esta necesidad de apoyo, esta necesidad, inclusive angustia, cómo se vive esto de la integración de los equipos PIE dentro de las escuelas, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos encontramos con un modelo, ¿no? Que nos dicen que tenemos que hacer esto como profesorado y nos convertimos al final en esto, ¿no? Es decir, con este discurso. No sé si lo leéis, ¿no? Espero que todos ustedes, ¿no? Que creo que sean autónomos, creativos, con iniciativa y que hagan exactamente lo que yo les digo. ¿Entendido? ¿No? Es decir, son, de alguna manera se está exigiendo, ¿no? Sin haber una formación, un acompañamiento,
pero que, bueno, habrá que buscarlo, habrá que de alguna manera generar esos espacios de formación. ¿Que nos pueden asustar? Sí, pero hay que dar el paso. Yo creo que muchos de vosotros ya con estar presentes hoy, pues lo estamos haciendo, de alguna manera formarse, buscando nuevas estrategias, nuevos espacios, para hacer este paso, ¿no? Y como les decía, tener al menos elementos de comprensión de lo que están viviendo y de lo que es y significa trabajar con distintas y acompañar a distintas individualidades. Ahora bien, yo solamente un pestañeo. Tenemos que, como profesorado, alimentar nuestra autoestima y nuestra motivación. Yo sé que en Chile la realidad seguramente, dependiendo del colegio, dependiendo del entorno, sé, conozco mi realidad en mi país, conozco la de aquí también, ¿vale? Pero sabemos que la profesión docente seguramente no está del todo reconocida, ¿no? Pero los primeros que debemos luchar por ello somos nosotros y nosotras, ¿no? Reivindicar la importancia que tenemos a nivel social, ¿no? Porque sembramos valores, porque somos un muro contra las desigualdades, potenciamos la autonomía, pero para eso tenemos que ser autónomos nosotros y nosotras, y somos la vanguardia del cambio social, ¿no? Además, cuidamos la cuna de futuros profesionales. Es decir, tenemos en nuestras manos una labor titánica y que somos nosotros y nosotras las que tenemos que reivindicar ese papel. ¿Vale? A partir de nuestra argumentación, a partir de nuestros hechos y evidencias, ¿ok? Pero ya tenemos, mi madre era profesora, mis hermanas, mi hermano era profesor, mi hermana es profesora, mi otra hermana educadora de párvulos en Chile, y sé y conozco la realidad en ese sentido, ¿no? Y les repito siempre lo mismo. Por lo tanto, vamos allí, ¿eh? Y ojalá de alguna manera les animo a ello. Reflexión y desafío a la vez, porque de esto va el tema de hoy, ¿no? El enseñar es más difícil que aprender. Es decir, nuestro papel es mucho más difícil del papel de nuestros alumnos y alumnas, de nuestra población que acompañamos, ¿no? Patricia, yo no sé si en tu entorno, Tiglis, no sé si en tu entorno habláis de alumnos, alumnas, o de usuarios de un servicio, o de pacientes, ¿no? Yo siempre tiro más hacia el de usuarios, que es el medio social en que me siento más cómodo, ¿no? Yo antes como kinesiólogo, con la batita blanca, pues hablaba de pacientes, pero me he alejado mucho de ese modelo biomédico que me obligaba, de alguna manera, a cosificar a la otra persona, ¿no? Al niño en mis manos, porque yo sé lo que tú tienes y yo sé lo que es necesario para tu vida, ¿no? Por lo tanto, el profesor también tiene que acercarse más a lo social en ese sentido y convertirse en un servidor público. Lo somos. Y por tanto, los niños pasan más que ser alumnos o educandos, que es un término, son usuarios de un servicio, ¿no? Y de nosotros como servidores públicos, pero teniendo un peso importante. Eso no quiere decir que nos denigre, todo lo contrario, nos da un peso muy importante a nivel social y del papel que jugamos en esa sociedad. ¿Qué quiere decir? Yo le decía enseñar, es dejar la libertad de aprender. Y a eso no nos han enseñado. Cómo dar libertad a otro y a la otra para que aprendan. De eso se trata lo de hoy. ¿Por qué? Porque van a haber preguntas sobre eso. La falta de libertad en la escuela. ¿Cuál es mi estilo en la escuela? Quiero preguntar, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo. Porque tenemos estilos de lo que hablábamos, ¿no? Pero les pongo un ejemplo. Una foto de una escuela, de un colegio en concreto, de 1925. Esa era en esta era seguramente la educación de mi madre, de mi padre, ¿ok? Pero esta misma escuela, en el 2023, solo cambia el tipo de pupitre, la disposición un poco, el suelo ya no es de madera, sino que es de baldosa, pero ¿cuántos años obligamos a nuestros niños y niñas a mirarle la nuca al otro compañero? ¿Vale? En sillas que a lo mejor estas son mucho más ergonómicas de las otras, pero aún así yo les digo desde el punto de vista biomecánico, pues deja mucho que decir, ¿no? Pero de alguna manera les quiero mostrar aquí que algo que es una evidencia, es decir, apaguen los micrófonos, please, porfa, gracias. ¿Por qué? Porque las escuelas, y está comprobadísimo, de las entidades sociales, las instituciones sociales, son las que menos evolucionan para responder a los requerimientos sociales. Por lo tanto, lo primero que tenemos, y yo como psicomotricista soy enemigo de las mesas y las sillas, hasta los 6 años, ¿no? Eso tiene su momento y lo iremos viendo, por eso la educación parvularia me gusta en estas
organizaciones, los rinconcitos, de trabajar en el suelo, ¿no? Y me ha costado hacer entender, inclusive aquí todavía hay profesorado antiguo que piensa que que aquí es donde generamos la cognición, ¿no? Poniendo los codos en la mesa, poniendo atención, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pues la cognición comienza mucho antes, y es lo que estábamos hablando. Vamos a pasar, si me deja esto. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta como libertad que yo decía del cuerpo de nuestros niños y niñas. Vamos a ver, ¿no? En la escuela que yo me eduqué inclusive, era esta, ¿no? No sé si Felipe, pero no sé si tú haces tu clase de educación física así, ¿no? Pero seguramente a muchos de nosotros teníamos este tipo de educación física, ¿no? Era muy militarizada porque era lo que tocaba, eran las líneas imperantes en el mundo de la educación, ¿vale? Y hacíamos todo lo mismo, estábamos segregados por sexo de alguna manera y teníamos que hacer lo que el profesor o la directora o el instructor nos dijera, ¿no? Entonces el constructo de la escuela tenía una visión muy restrictiva de lo que era el cuerpo. Y quiero llevarles a entender que lo que es el cuerpo desde la psicomotricidad, ¿vale? Por lo tanto, a día de hoy, fíjense, ¿dónde podríamos decir que el cuerpo está más libre? ¿No? Nuestros niños están más libres, nuestras niñas están más libres. En el recreo, ¿vale? En el recreo. Pero yo como psicomotricista les diría, este espacio que hemos dedicado para el recreo es un espacio ya marcado además, está desmarcado, ¿no, Felipe? Te nombro a ti porque es lo que te tengo en pantalla, ¿eh? Es decir, con un fin ya programado, ¿no? Que es lo deportivo, ¿no? El fútbol, el básquet, no sé qué otro rayada veo aquí, porque yo de fútbol y de básquet y de deportes conozco poco en cuanto a todo esto, ¿no? Pero ya les damos ese espacio, no es un espacio libre donde dar pie a la creatividad, a donde poder transformarlo, como son las secciones de psicomotricidad seguramente, pero que también podrían ser las aulas más evolucionadas, ¿no? Que podamos de alguna manera darle este espacio de creatividad, que aquí te la coartamos todas, porque ya le damos toda estructura. Y poco de cosas, ¿no? A veces con muchas limitaciones. Y yo buscando fotos y de colegios, ¿no? Me encantó esta foto. ¿Por qué? Porque es como muy psicomotriz, digo yo, ¿no? Desde la psicomotricidad. Es decir, bueno, están explorando el espacio, están colgando, están escalando. Mira esta niña ahí raspando la rodilla no sé cómo se llama esto. Felipe, ayúdame, el palo, no sé, En el poste. en el poste, ¿no? Pero ya vendrá un adulto diciendo que es el encargado de recreo. Oye, niño, venga, bájate de ahí, que no quiero que te caiga, ¿no? Es decir, ya le estamos limitando esa exploración y volvemos a jugar en el único espacio en donde el cuerpo puede liberarse, tener una motricidad de exploración, ¿no? De reconocimiento, etcétera. Ahora bien, ¿por qué la psicomotricidad te dice que transforma la mirada sobre el cuerpo? Especialmente en psicomotricidad. Porque nosotros como psicomotricistas y muchas maestras, seguramente, que ya han ido formando y maestros, podemos ver lo que está pasando. Es un niño colgando, seguramente dices, ¿no? No, no solamente es eso. Es un niño explorando capacidades, no solo físicas, ¿no? Sino enfrentando sus miedos, ¿no? Explorando la capacidad, la resistencia del material, lo que podríamos hablar que es una exploración perceptivo-motriz, etcétera, etcétera. Un niño que pierde las referencias espaciotemporales que son las que nos limitan, ¿no? Y de alguna manera eso es un momento en el juego libre cuando damos esa libertad, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Sobre qué otro cuerpo la psicomotricidad quiere explotar esta globalidad psicomotriz? Porque somos una globalidad. Así como en los modelos educativos, ojo, modelos educativos no conductistas que habíamos visto que eran los más conservadores, la psicomotricidad o la educación física o inclusive en áreas como la medicina, el enfoque biomédico es muy restrictivo, ¿no? Yo me alejé del biomédico para acercarme a esta visión, que es una visión más biopsicosocial, que es una visión totalmente distinta. El biomédico, como les digo, a mí me obligaba a tratar a las personas como pacientes. ¿Saben por qué nos dicen pacientes en el sistema médico, en el sistema biomédico? ¿Por qué nos dicen pacientes? Nos denominan pacientes cuando estamos en ese sistema. Va, díganme, seguro que tienen algo en mente, carajo, venga, decidlo. ¿La diferencia entre paciente y alumno se refiere?
No, no, ¿por qué nos llaman pacientes los médicos o las enfermeras o cuando vamos a un hospital? ¿Por qué nos dicen pacientes? ¿O por qué nos autodenominamos Porque tenemos que pacientes? esperar. Vale, genial, porque hay que Porque tener tenemos que mucha esperar. paciencia. Vale, esperar. Pero fíjense que no es tanto por eso, sino porque somos pasivos delante de nuestro proceso de curación. Somos pasivos, ¿no? Delante del hecho de decir, me siento mal, ya no estamos hablando del bienestar, estamos hablando del malestar. Y además, díganme que los hospitales, dependiendo, yo no sé, los que se atienden en la clínica Las Condes o en Vitacura o tal, pues seguramente son casi hoteles, ¿no? Pero los hospitales en general, y yo he estado en hospitales privados, aún así no son centros de salud. Son de insalubridad en el sentido que hay un ruido, una luz contaminante, olores, es decir, de salud nada, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, nos dicen para curar. Frente a ese modelo surge, ¿no?, otro modelo, como les digo, más integrador, que es el biopsicosocial, y que nos habla de todas estas dimensiones, ¿no?, que es este modelo biopsicosocial. Algunos agregan lo ecológico, que también, lógicamente, lo cultural, seguramente lo espiritual, pero básicamente nosotros en psicomotricidad, ¿no?, como ciencia y como disciplina, pues hablamos de la globalidad psicomotriz, es decir, esta visión holística, ¿no?, integral. Pero aquí las palabras claves como son globalidad. Y aparte, que no lo vamos a tratar ahora, la totalidad. Pero la globalidad, ¿qué quiere decir? Quiere decir que somos muchas dimensiones, ¿vale? Que se interrelacionan la dimensión cognitiva y que todas dependen de todas, ¿de acuerdo? Y todas intervienen en el desarrollo de todas. Por tanto, cuando nosotros, a mí como psicomotricista, perdón, como kinesiólogo, me enseñaron en su momento a, a, a trabajar aspectos del desarrollo psicomotor, el cuerpo para mí era lo más prioritario, era lo físico, motriz y orgánico, pero seguramente a las maestras era la dimensión cognitiva. Y esta es la escala, ¿no? La prioridad que teníamos en la escuela, ¿no? Todo era la cognición. La dimensión física motriz la regalábamos a 2 horitas que le damos al profesor de educación física, a la profesora de educación física. El recreo, como les digo, que al final es un caos, ¿no? Y muy poco a lo que era lo social, lo relacional y lo afectivo y emocional, ¿no? Es decir, cómo esto ahora ha tomado, ¿no?, la educación emocional, la inteligencia emocional a partir de Goldman y todo lo que ha pasado y todos los cursos que hay. Aunque yo soy un crítico como psicomotricista, yo aquí me odian de las jornadas de educación emocional porque siempre les digo, sois unos psicomotricistas frustrados, porque las emociones no se trabajan con clases, les digo yo, y totalmente me podéis criticar, pero no se trabajan con leteritos, con los sígnicos, sino las emociones se deben vivir, los afectos se deben vivenciar en la sesión y se deben trabajar in situ. Y cuando surge una emoción, la psicomotricidad le pone palabras, la psicomotricidad le pone palabras. ¿Qué estás sintiendo? ¿Estás enfadado, no? Mira, tócate aquí, ¿no? Mírate al espejo, mira cómo la carita se te puso roja, ¿no? Es allí cuando el niño, ese es un aprendizaje emocional, ¿no? Significativo, porque el niño lo asocia con una vivencia. Y así muchos otros tipos de aprendizaje. Y seguro, seguro, seguro que muchas de vosotros y muchos de vosotros instintivamente lo hacéis, ¿de acuerdo? Pero yo por eso digo, no nos dejemos con pensar de que las emociones, que es algo tan corporal, tan corpóreo, se puede estudiar escribiendo en un papel, ¿no? Rabia, cuando me pongo rojo, que quiero pegarle a alguien, ¿no? Que también a lo mejor en otro momento surgirá y tiene su espacio, pero en nuestra infancia tenemos que vivenciarlas, vivirlas, ponerles palabras en ese momento. Por lo tanto, estáis de acuerdo, ¿no?, que la escuela siempre, en vez de tener una globalidad equilibrada, siempre en la escuela, de alguna manera, hemos intentado equilibrarla, yo creo que sí, pero siempre hemos comentado, y eso lo muestran, ¿no?, la parte cognitiva. Tanto es así, les digo yo, que denominamos, ¿cómo le decimos?, dificultades de aprendizaje cuando el niño o la niña manifiesta problemas en lengua, en matemáticas, en castellano o en español o en inglés, en un lenguaje, ¿no? Y esas son las dificultades de aprendizaje más importantes, las que necesitan atención. Anda, que le importe, que le den, como decimos aquí, si el niño tiene problemas relacionales, si tiene problemas que no se sabe relacionar, y las familias lamentablemente caen en este círculo.
Solamente os van a consultar cuando el niño traiga malas, pero no se van a preocupar de si el niño o la niña está desarrollando su potencial lúdico, ¿no? Su potencial afectivo con el resto, ¿no? Porque son entidades y zonas de nuestra dimensión, de nuestra globalidad que desconocemos. Y las familias fueron educadas en un sistema educativo, por tanto, que abogaba más por estudiar a este niñito que está con estas cositas, perdón, que está, el ratolín me causa malas jugadas, a estudiar al niño el funcionamiento del cerebro en vez de su conducta, su placer, su deseo de ser alguien en este mundo. Y eso lo logramos a través de una libertad, pero la libertad bien leída, bien conducida inclusive, podríamos decir, en base a un programa, una estructura, pero el niño y la niña deben sentir que les estamos dando ese equilibrio. Ahora, si nosotros nos vamos a las neurociencias, especialmente a la neuropsicología, que es la que a mí más me gusta y la que más me ha alimentado el psicomotricista, es esta visión. A mí me impacta, ¿vale? Aquí hay un cerebro, ¿vale? Con dos hemisferios, con las estructuras centrales que veis, no sé si veis aquí, distinguís aquí, denme un minuto, a ver si puedo. Aquí tenemos los ojos, ¿vale? Y por aquí sería la nuca, es decir, están mirando hacia atrás, no sé cómo decir. Pero, y sabíamos muchas veces que los hemisferios tienen, o pensábamos que tenían localizaciones, y las funciones estaban como muy localizadas. Debo hacerles una hincapié. Los hemisferios o el funcionamiento cerebral a día de hoy, ¿vale? Hay muchas funciones, ¿vale? Que están localizadas en ambos hemisferios. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje, decíamos Broca, bueno, yo no voy a entrar en eso, pero Broca nos decía que estaba en un sitio, en el hemisferio izquierdo, en el dominante, pero es que la verdad es que si nos dañáramos el cerebro derecho, o sea, yo le sacara a esta persona el cerebro derecho, nuestro lenguaje sería así. Es decir, carente de emoción, carente de intención, carente de ritmo, de armonía. Es decir, entre más complejo, y el lenguaje es un aprendizaje completo, una función compleja, ¿vale? Entre más compleja, más diversa es su integración, más zonas cerebrales deben participar. Y ese holismo, ¿no? Esta globalidad, de alguna manera, la tenemos cuando pequeños. Pero la escuela se está encargando, y así lo dice la neuropsicología hace mucho tiempo, de hacer esta disección. Esto es lo que yo veo en funcionamiento con las personas con las cuales trabajo, con rasgos esquizoides, psicopáticos, ¿no? Es decir, una diferenciación, vidas paralelas, si queréis, inclusive, ¿no? Y esto es lo que estamos provocando muchas veces en nuestros niños y niñas. Felipe me dijo algo que me decía aspectos de la familia, que veía aspectos como causantes de la familia y otros del propio niño. Sí, lógicamente hay cosas orgánicas que no podemos obviar, pero también muchos trastornos psicomotrices sabemos que se deben a la crianza, vamos a decir, ¿no? A la crianza, ¿no? A esta figura de los adultos que están con ellos en su bagaje. Pero les tengo que decir que la escuela es parte de ese bagaje. Y si no, la escuela que pasamos, ¿cuánto tiempo pasamos en la escuela? Nuestros niños y niñas, ¿cuánto tiempo pasan en la escuela? Muchas veces más que con nuestros padres y madres, más con nuestras abuelas, más con, y este modelo familiar que tenemos como idealizado, el de padre-madre, no. Ahora tenemos familias de dos padres, dos madres, una madre, monoparentales, ¿no? O la abuelita que cría, o el hermano mayor que cría, o la hermana mayor que cría. Por tanto, tenemos que hablar del entorno, ¿no? A partir de allí, la neuropsicología nos dice lo siguiente. Estamos perdiendo esta función holística, ¿no? Que el niño la tiene de por sí. Y les voy a decir algo, un dato neurológico. Yo la daría más, pero hasta los 6, 7 años, nuestro funcionamiento debe ser así para que sea sano. Luego habrá mayor diferenciación hemisférica para estas funciones complejas que aparecen más tarde, lógicamente, ¿no? Pero en la neuropsicología nos dice que desde de esta óptica, el proceso de enseñanza es profundamente asimétrico. ¿Por qué? Porque si me deja avanzar, vamos a ver que potenciamos mucho más actividades propias de un cerebro, perdón, de un hemisferio izquierdo, ¿no? La codificación y decodificación, lo relacional, lo analítico, más que del hemisferio derecho, que es
más armónico, más musical, que tiene que ver de alguna manera con todas esas asignaturas, entre comillas, María, que nos estamos empeñando en poner en segundo, tercer o cuarto plano en el sistema educativo. Y todo a causa de, en Chile le llamamos, creo que, el CINCE. No, es decir, lo están evaluando por asignaturas que tengan mayor peso, como la lengua, las matemáticas, exactamente, y vamos disminuyendo, ¿no? Justamente lo que necesitamos, las técnicas manuales, artes plásticas, la música, la psicomotricidad, el baile, lo que sea, que potenciaría esto. Y esto nos lo dice la neuropsicología y, lógicamente, ahora la psicomotricidad haciendo eco, pues, en la potenciación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se da este ajuste emocional? ¿No? ¿Cómo lo elaboramos? Primero porque nacemos con un sistema límbico, es decir, un sistema subcortical bajo la corteza, quiero decir, activo, muy activo, y que es responsable de nuestra emocionalidad, de todas las emociones que tenemos, ¿no? Y de cómo se expresan inclusive. Pero poco a poco, en nuestra vida, en nuestro desarrollo psicomotor, se va apareciendo otro personaje, que es la racionalidad, y que depende de otras zonas corticales, como la zona prefrontal, que madura mucho más tarde, que nos da justamente la madurez del adulto, ¿no? La personalidad, regula la profundidad en que sentimos y expresamos nuestras emociones, y se dice que esto madura hasta los 20, 22, 25 años, aunque yo tengo amigos y amigas que tienen una zona prefrontal todavía en maduración y tienen más de 50 años. Y alguno de nosotros seguramente en esta aula también le faltará todavía madurar, ¿no? En ese sentido. Ojo, pero si todavía vivís con intensidad, bien por todos nosotros. Este equilibrio es lo que nosotros llamamos el proceso de ajuste emocional, cuando los pensamientos son regulados por nuestros sentimientos, cuando nuestros sentimientos estimulan el pensamiento. Cuando vamos, según Vallon, no sé si conocéis a Henry Vallon, que era un coterrano de Piaget, pero le hicieron poco caso, por cosas, les voy a decir, políticas en Francia, pero porque él seguía mucho a las corrientes soviéticas en ese momento, y es la que más nos nutrimos, ¿no? Nosotros seguramente ya hemos escuchado hablar de Vygotsky con su zona de desarrollo próximo, etcétera, etcétera. Pues Vallon trabajaba en esta misma época con todos estos grandes pensadores. Y él hablaba y proyectaba un sistema de desarrollo psicomotor y de ajuste emocional de manera horizontal, que no sé por qué siempre lo asocio con el trabajo de las educadoras de párvulos, ¿no? En rincones, de alguna manera, ¿no? Que se pueden mover por estos rincones maravillosos. Y por otro lado estaba Piaget, que hasta el momento de su muerte, cansado estaba de decir, yo no ideé un sistema educativo, solamente una propuesta de cómo es la cognición, ¿no? Pero aquí, como los mandamases dijeron, venga, vamos a coger esta teoría y la vamos a transformar en un sistema educativo de origen vertical. Es decir, ¿no? Cumplimos primero, pasamos segundo, etcétera, etcétera. Donde no se respeta esta ajuste emocional, ¿vale? Por tanto, si seguimos avanzando, toda esta visión hasta este momento, yo como kinesiólogo, como psicomotricista, di un vuelco, porque como kinesiólogo me enseñaron que el niño a los 6 meses tenía que estar sentado, tenía que haber desaparecido todos estos reflejos arcaicos, que el neurólogo muy bien y muy acertadamente con el neuropediatra evalúan y detectan si hay alguna problemática para el futuro, etcétera, etcétera. Pero justamente estos cuadraditos que vais a ver con estas imágenes, ¿no? Van desde lo tónico emocional, en los momentos del nacimiento, hasta los cínicos conceptos. Estas son las etapas que vamos a ir viviendo. Son momentos, nosotros le llamamos momentos de intervención. ¿Ok? Para profesores de educación física, lamentablemente comenzáis a trabajar a partir de lo perceptivo motriz, ¿no? El bote, el pivote, el lanzamiento, el trabajo entre un material y otro, el chuteo en el tal, la puntería, y eso es un momento perceptivo motriz, cuando deberíamos ya comenzar a trabajar lo tónico emocional primero y lo sensorio motriz primero. ¿Saben por qué le llaman sensorio motriz a esta etapa o a las actividades? Porque vosotros y vosotras también, si yo los llevara a un aula de formación, como hacemos en la FINI, que vais a ver, pues también reviviríais momentos sensorio-motrices, ¿vale? Y tónico-emocionales, porque es así de maravilloso el desarrollo psicomotor. Nuestros niños y niñas, dependiendo de las necesidades que tengan en ese momento de la sesión, en ese momento de su vida, en ese momento del año, puede revivir en un aula de psicomotricidad todos estos momentos.
pero lamentablemente en las aulas, tal cual están estructurados, los obligamos a estar siempre aquí. Y yo diría más que eso, aquí, en el signo, en lo conceptual, ¿vale? En la escritura, en la codificación y de codificación continua, ¿vale? Y estos niños y niñas no han tenido una exploración, este andamiaje en base a eso. Espero que esto se me borre, ¿vale? Este enredo que estoy haciendo. Pero quédense con esta imagen porque las vamos a ver mucho más adelante. Yo, por tanto, renegué de esta visión, como les digo, conductista de lo que era mi enfoque, mi formación biomédica. Vale, nosotros hablamos en psicomotricidad, ya por tanto le vamos a hablar de estas dimensiones y más en la línea que trabajamos en la FINIS, al cuerpo que conoce. Un cuerpo que conoce necesita de una motricidad que permita esta exploración. Sin una exploración propia de nuestro propio cuerpo, de que nuestros niños exploren sus capacidades, sus limitaciones, no va a haber cognición válida, no va a tener una significación, no va a surgir. ¿Por qué? Además, esta cognición tiene que ser, y se da siempre en entornos sociales, en el grupo, en la crianza, con otros y otras personas. Pero siempre, 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 perdón, siempre, siempre, siempre estará atravesada por esto que llamamos el cuerpo que desea, ama y teme, por todos los temas afectivos. Si no hay afectividad en nuestras aulas, si no hay emociones en nuestras aulas, esto queda en una instrucción. Y como les dije, enseñar o la educación para mí es mucho más allá que una instrucción. ¿De acuerdo? Esta es la globalidad de la psicomotricidad. Estos cuerpos que son uno en definitiva. Nosotros pedagógicamente se los estoy mostrando así, pero de alguna manera tenemos que aprender a que detrás de cada acción, de cada conducta, tenemos aspectos motrices que podríamos valorar, aspectos cognitivos que se están gestando en esa conducta, en ese comportamiento, en esa expresión, ¿no? Y, lógicamente, aspectivos socioafectivos que para englobar todo el resto. ¿Por qué decimos que la psicomotricidad transforma la mirada sobre el cuerpo? Este cuerpo restringido, ¿vale? En nuestras formaciones, para que el grupo de psicomotricistas vivencie todo lo que hemos ido viviendo, ¿no? Y rompa un poquito con los parámetros, rompa con este dualismo cartesiano y se acerque más a un modelo más holístico, le hacemos vivir momentos tónico-emocionales y sensorio-motrices, ¿vale? Y si me permitís, creo que esto tenía un vídeo, creo, no sé. Era, pero era, pero ahora no sé por qué. No me aparece. Pero era un vídeo muy bonito y que no quiere aparecer. No sé por qué. A ver si aquí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay una exposición a un material que podría ser este como muchos otros, porque en cada sesión vamos incorporando material. ¿Ok? Y además lo proponen los propios estudiantes o con los recursos que tenemos, ¿no? Felipe, seguramente en las escuelas que estamos en la periferia o con recursos pocos, pues no se necesitan todo esto que se ve en los vídeos de psicomotricidad, pero si no podemos, de alguna manera, en este caso, recuerden, estamos en formación de adultos, estamos generando y reviviendo su proceso psicomotriz, ¿ok? Para que vamos avanzando y puedan vivenciar otros momentos tónico-emocionales en donde la emoción, la expresividad, la locura, si queréis, ¿no? El aparente caos, ¿no? Y el manejo y el contacto, el abrazo, el tirarse, bueno, se den en ellos para que puedan distinguirlos y permitirlos, ¿no? Esa vivencia en su grupo de clase, en el grupo que acompañan. ¿No? Pero esto va cambiando, ¿no? Los sensorios motrices también tienen otros ritmos, otro tipo de exploración debajo del material, como este chico que está aquí escondido, un momento de calma, ¿por qué no? ¿Vale? Pero luego pasamos a lo perceptivo motriz, a cómo esto, todas estas vivencias emocionales, ¿no? Y un poquito caóticas, si queremos, pero ojo, caóticas es el caos, pero con un sentido. Pues le damos un sentido aquí, en lo perceptivo motriz. Ya el mismo material lo estamos permitiendo invadir el espacio, darle otro significado, pero todavía en el manejo, en el inicio de la cognición. No saben para qué, pero a partir de la evidencia decimos, oye, podemos construir después de destruir. Y luego puede pasar esto, que ese material se puede transformar y descubre lo que es lo proyectivo simbólico, ¿no? Lo simbólico proyectivo, ¿no? Lo que es el simbolismo y el juego simbólico. Este material puede tener distintos significados, para luego pasar a otra etapa técnico-conceptual en donde pueden comunicarse a través, por ejemplo, en este caso coincidió las palabras, ¿no? De alguna manera transmitir todas estas vivencias y llevarlas a las palabras.
y en los niños es necesario realizarlo, ¿no? Después de esta vivencia se hace. Y luego, también momentos de habla, ¿no? De comunicación, es decir, son momentos técnicos conceptuales porque hablamos, nos comunicamos, ponemos palabras a las emociones. Y ahora viene una pregunta. ¿Por qué es una amenaza el juego, el cuerpo y el movimiento en el aula? Esto es lo que nos preguntamos siempre y se preguntan nuestros alumnos, ¿no? Y yo les pregunto por qué. Rápidamente, tenemos 1 minuto para responder. ¿Quién me dice por qué nos cuesta dar esa libertad? A mí, una experiencia que siempre tengo bueno, en el aula es que a veces estamos en la sala de, no sé, por ejemplo, con un segundo básico, no en su sala, sino en otro segundo básico. Entonces las párvulos nos dicen, no pueden tocar nada, no pueden desordenar nada. Y bueno, yo estoy ahí con los chicos preparándolos para antes de salir a las canchas, antes de De salir acuerdo. al patio. Ok. Entonces, yo me doy cuenta y me quedo callado, yo siendo el que está ahí tratando de dejar todo ordenado, obviamente, pero yo soy del aspecto que me gusta que los niños exploren. Siempre me ha gustado la exploración. Yo aparte Genial. toco música, Genial. entonces, me gusta eso autodidacta. Y me doy Genial, cuenta pues, Felipe. como niños de repente con esos materiales que las parvulas nos decían, no, no pueden tocar, no pueden tocar nada, tienen que dejar todo ordenado. Yo me doy cuenta como de los, no sé, 20 25 niños que hay o 30, unos se paran, obviamente porque no pueden estar mucho rato sentados y van directamente a distintos materiales. Unos van a unos juegos, otros van al metalófono, otros van a estos cubitos de rompecabezas y yo me quedo callado y los dejo porque me gusta que exploren. Después yo, no importa, Eres cómplice de delito, ¿no? claro, soy cómplice, pero siempre Muy después bien, muy bien. veo que desordenan todo ese desastre, que hacen ese desastre, pero después yo mismo les digo que ordenen todo, siempre y cuando dejen todo ordenado. Ahora, ahí yo me doy Ok. cuenta que uno, con hacer una batería motriz, solamente dejarla sin dar instrucciones a los niños, yo me he dado cuenta por la experiencia ya tengo Ujú. 38 años ya trabajando, o sea, de edad tengo 38, y me he dado cuenta que uno solamente con dejar algunas cositas sin darle ninguna instrucción, ellos solamente por la exploración van a empezar a utilizarlo, quizás de buena forma o de mala forma, pero es importante eso, ese punto de De dejarlos ser, dejarlos, de dejarlos ser y exactamente, de dejarlos explorar. no tanto tan aprensivos, ahí Mira, como aquí lo coinciden tienen con las Javiera. parvulares. Javiera Toledo escribió en el chat, justamente, ¿no? Porque quizás creen que van a crear mucho descontrol y luego no pueden controlar. Justamente. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados al caos. La escuela es para estar sentados y ¿qué hacemos, por ejemplo? Ponme atención. Si no me están mirando, la atención es que me estén mirando a mí. Y justamente el aprendizaje no pasa por, ¿no? Ya tenemos que abandonar esta magistocentricidad, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, si le respondemos a estos niños, podríamos decir, hay del descontrol, pero también al daño, a que se caigan, le tenemos pánico en la escuela, ¿qué dirán los padres si estos chicos le dejamos hacer y les pasa algo, ¿no? Muchas veces. Ahora, si vemos esto, ¿no? Y les dejamos esto, muchas veces, ya me lo han dicho muchos cursos, ¿eh? Ay, que me da angustia ver esto. Claro, porque no confiamos en las posibilidades. Pues la psicomotricidad intentamos, o en el aula podríamos tener, si van a explorar, pues buscar la manera de ser un espacio segurizante físicamente, con colchonetas, con frazadas, con almohadones, con lo que sea, para luego pasar a lo mejor a una seguridad afectiva que es mucho más importante. Y que a veces esta seguridad afectiva, ¿no? Que es la figura del adulto, autorizando con la mirada, que son los mediadores corporales y la voz, inclusive, o el silencio también. Por tanto, a partir de allí, de ese permitir, ¿no? Vamos a ir adentrándonos en la cognición. Como les decía, este andamiaje necesario. Básicamente, ¿qué entiendo por cognición? Y debemos tenerlo claro. Son procesos, y son muchos, que nos ayudan a organizar, a anticipar, crear planes, etcétera. ¿Ok? Pero estos principales, de estos vamos a rescatar algunos. Por ejemplo, muchos son estos, ¿vale? Pero yo quiero, perdón, ¿vale? De estos quiero rescatar algunos como, por ejemplo, si me permitís aquí, porque no me está tapando esto, la sensopercepción, que es esta, ¿vale? Y el control inhibitorio, ¿vale?
Lo principal, como has visto, lo tónico-emocional, como les decía, y lo sensorio-motriz, son la base de nuestro desarrollo, las primeras actividades que tenemos que explorar. Y justamente esas son, ¿no?, las partes de las funciones ejecutivas que tienen la encargada de generar el conocimiento. Por lo tanto, vamos a mirar esto, ¿se acuerdan? ¿No? Habíamos visto esto, este ajuste, pero claro, desde los niños que tomamos o niñas que tomamos desde pequeños, seguramente es esta la imagen. Son pura emocionalidad, ¿vale? En donde abundarán momentos de juego tónico, emocional, sensorio motriz, algo de perceptivo motriz, ¿vale? Pero que están sin esto, sin un control inhibitorio. ¿De quién? De esto. ¿Qué les dije yo? Que maduraba más tarde, ¿sí o no? Entonces, como va madurando esto, este control inmunológico debería ir en alza, ¿vale? Y la figura debería cambiar. Va cambiando cuando la racionalidad, ¿sí, no?, el área prefrontal y otras zonas, ¿vale?, van aumentando, y aquí aparece el control inhibitorio. Es un sistema neurológico muy complejo. Pero de alguna manera, para acortar el cuento, les voy a decir que este control inhibitorio son zonas corticales que le dicen al sistema límbico: "Ay, cálmate un poquito, que ahora mando yo", ¿vale? Y no tanto moverte, sino que comenzar a pensar. Pero lógicamente, antes debemos darle espacio a la emocionalidad, a la motricidad expresiva, para que pueda cargar energéticamente, inclusive, cargar energéticamente a estas zonas prefrontales. Ahora yo les pregunto, como aquí el control inhibitorio es bajito, que es el que dice para, ¿quién por tanto cumple esa función en las primeras etapas en donde estas zonas prefrontales propias del ser humano se van instaurando, ¿no? ¿Quiénes o cómo se genera este control inhibitorio? ¿Quién dice no? Con eso les facilito mucho más la cosa, ¿no? Los adultos, la crianza. Somos nosotros los que ponemos límites, ¿no? Pero pueden haber límites respetuosos dentro de la libertad inclusive, ¿no? Por lo tanto, eso no lo pierdáis de vista. Somos parte de la evolución al decir no, hay que decirlo. Yo siempre digo que el desarrollo y el juego y la libertad en el juego va con mucho amor, pero también con el saber poner límites en el momento adecuado. Y con decir no nos vamos a hacer daño, no vamos a rayar las paredes, aunque yo preparo las paredes justamente para que las rayen, entre más pequeños sean, ¿vale? Pero de alguna manera nosotros vamos haciendo evolucionar a que aparezcan estas actividades, ¿no? De lo perceptivo motriz a lo proyectivo simbólico, a lo técnico conceptual, que son funciones mucho más complejas. Ahora bien, les pregunto esto, ¿no? Les digo, tienen que tener muy claro que las sensaciones da paso a la percepción y de la percepción a la gnosis. Ya vamos a definir lo que es gnosis, pero le adelanto que es conocimiento, ¿vale? Entonces, yo les puse este ejemplo porque la primera dice, bueno, aquí hay una primera etapa que son datos aislados, ¿no? Estos materiales que les ponemos seguramente o que exponemos regularmente en la sala de comunidad son materiales, pero que no tienen ningún sentido. La experiencia permite, ¿no?, explorar, darles color, a lo mejor, pero todavía hay un desorden. Y generamos conocimiento cuando podemos relacionarlos, asignarle cierta funcionalidad, cierto uso, cierta racionalidad, para luego, con este conocimiento, nuestros niños, pasando otra vez por la experiencia, pueden crear. Solamente, no un gatito o un perrito o un X. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Sé que voy rápido, sé que es mucha materia, mucho tema, pero es que a veces mis ganas de hablarlo pues me superan, ¿eh? Pero quiero dejarles motivado para ello, porque tenemos mucho que, de alguna manera, seguir aprendiendo. Este es el orden, ¿no? Vamos a poner atención a estos receptores sensoriales porque estamos hablando, recuérdenlo, que para dar paso a las funciones ejecutivas, toda la cognición, la base está en las sensaciones. ¿Quiénes son los encargados de captar esas sensaciones? Los receptores sensoriales. Esto se le da un sentido. Y aquí es organizar, identificar, interpretar toda esta información sensorial que nos ayuda a representar, entender y orientarnos en el entorno. ¿Qué entorno? Primero en nosotros mismos y luego en el entorno exterior, ¿no? Por lo tanto, la gnosis es cuando se genera el conocimiento. Y este conocimiento puede estar, ojalá, cargado de emoción y de efectividad,
para que sea un aprendizaje, como hemos dicho, significativo. Ahora viene preguntas de examen. Creo que sí. A ver, ¿no? Quiero que me digáis y que alguien se moje y me diga cuántos órganos sensoriales, sentidos si queremos, que es como lo conocemos, tenemos. Pero yo digo sensorios, ¿vale? Venga, arriésguense. Aunque no estéis de acuerdo conmigo, no pasa nada. ¿Se fue la presentación o no? ¿O la veis todavía? No sé, no me contestáis. ¿Estamos bien? Sí. Ahí se fue, ahí estamos todos Vale, eh, estamos todos los participantes. Ok, dígame, sí, se veía. Vale, ahora lo vamos a ver. Pero dígame, ¿cuántos sensorios, cuántos sentidos, cuántos órganos sensoriales tenemos? ¿Cuántos? bueno, Va, yo creo que diga, unos, lanza. el tacto, el gusto, a esos tacto, gusto, la vista, Vale, eh, 8 me dice Javier Toledo por aquí también. creo que son 7, 8 por ahí, sí. Vale, ok, de acuerdo. Dice, sí, la otra vez también decía, pero quizás creen que van a generar mucho calor. Siempre nos han enseñado que tenemos que estar controlados, exactamente. O solo acompañados y a veces es necesario que te caiga. Justamente. 8, 6 por aquí me dicen. Va, Patricia, Araya, suéltalo, dímelo. No sé, yo pienso también 8 de los que conocemos. Vale, tacto decimos, ¿no? Vista, oído, olfato, gusto. El sexto me falta, ¿no? El sexto me dicen seguramente es la intuición, el sexto sentido podría ser. Hay alguien que dice 8. ¿Cuál es el 8, Javiera? Dímelo. El octavo, porque me falta el 7 y el octavo. Vladimir, no sé si estáis por allí, Constanza, Paola, que solamente veo vuestros nombres y no vuestras caras. El propioceptivo, me dice la Paola. Vale, por ahí vamos tirando, vamos tirando. Eso dice, jajaja. Muy bien. Les digo que hay más de 34 órganos sensoriales en nuestro cuerpo. Y nosotros siempre nos han enseñado, y hablando en mal chileno, con cueva nos meten el sexto, el séptimo y el octavo. ¿Vale? Ahí se me salió el chileno, ¿no? Pero resulta que hay muchos, ¿no? Y tenemos que enseñar o sea, a permitir explorar todo esto. A ver si puedo. ¿Por qué? Porque de alguna manera la sensopercepción está lo interoceptivo, ¿vale? Lo propioceptivo, y no me deja avanzar esto. Lo propioceptivo, ¿no? Por lo tanto, son grupos, ¿vale? ¿Ok? Paola, son grupos de propioceptividad, ¿vale? Incluida el sistema vestibular, de equilibrio, exactamente. Y lo que me decíais y lo que nos han enseñado siempre, ay, perdón, yo estoy muy mal hablado, ¿eh? Podés reclamar después con el Luis de que soy muy mal hablado. Sensaciones extroceptivas. ¿Y por qué nos enseñan esto? Porque es lo único que utilizamos y no hemos trabajado esto. Estas, la interocepción, relacionada con la respiración, con el sentido cardíaco, con la presión en el cuello, están con relación con las emociones. Y la propiocepción, el equilibrio, el colgarte, la sensación de vacío, mira, el adulto siempre va al Fantasilandia para revivir esto, porque en la escuela no lo hacíamos, ¿no? El columpiarse. Yo cuando no tengo recursos en la escuela y tenía, pues me iba a un parque, lo cerraba y para nuestros chicos allí, ¿no? Y los columpiábamos y tal y cual, porque son las sensaciones que alimentan el sí mismo. Se llaman exteroceptivas estas porque nos comunican con el exterior. Pero si yo no me he comunicado con mi interior, ¿cómo le exigimos a los chicos y chicas que se comuniquen con el exterior? Van a estar desorientados, generando problemas de comunicación, ¿vale? Por tanto, cuando la psicomotricidad comienza a trabajar, ¿vale? Nosotros aquí vemos caos, juegos, pero también estamos leyendo, ¿no? ¿En qué momento? Yo aquí veo momentos tónico-emocionales, veo momentos propioceptivos, veo momentos exteroceptivos, aunque veo más tónico, y propioceptivos, ¿no? A través de lo sensorio motriz. Pero también esto va evolucionando. El niño y la niña, si le damos el espacio, van creando espacios, van simbolizando, ¿ok? Y van armando realidades paralelas, ¿de acuerdo? Que les hacen, de alguna manera, fomentar la cognición. Por eso la psicomotricidad y el mensaje que les doy es que la cognición solo surgirá en buenas condiciones, ojo, con una buena maduración afectiva del niño y la niña, de nuestros niños, una maduración relacional
Y la psicomotricidad como ciencia, como técnica, pues se convierte en una facilitadora de emociones, de relaciones, a través de una motricidad expresiva, bajo una mirada experta y segurizante, decimos, ¿vale? Bueno, lo voy a dejar aquí, en razón del tiempo, porque tengo que enlazarlo con otras clases yo ahora, y me gustaría que me abrir preguntas, de alguna manera dudas, que explique algún punto en concreto, ¿vale? Que sea interesante, que de alguna manera pueda potenciar. Em, con respecto, por ejemplo, a la parte de eso, de los tantos sensoriales que tenemos, más de 8, Sí, siempre he estado con esa pregunta y bueno, yo creo que me lo puede responder. En la parte como de meditación, ¿cierto? Que hoy en día se está hablando harto sobre poder relajar el cuerpo, poder conectarse con la mente, mente-cuerpo. en ¿Cómo Chile está podemos? muy de moda el mindfulness también, ¿no? Ahora Exacto, llegó exacto. esto, descubriendo la relajación, llega de esto. En Chile, Mediante la lamentablemente, respiración. Felipe, tenemos el tema de que todo lo que venga en inglés, ¡oh!, nos impacta, ¿no? Cuando es Claro. la relajación de toda la vida. Pero bueno, sigan, ¿qué más? ¿Qué pasa con ello? ¿Cómo podemos implementar eso con los niños, po? Ya que sean los Vale, niños, son demasiado, no sé, porque uno cree que los niños igual solamente el hecho de sentarlos en mucho tiempo ya desespera mucho, muy pero bien, porque ¿cuál es que sea tú, la forma o Felipe, las voy al herramientas grano, para poder hacer eso? voy al grano, voy al grano. Mira, primero que nada, ¿por qué les cuesta sentarse? ¿Por qué les cuesta estar quietos? ¿Les cuesta? No, lo que pasa es que tienen que estar en movimiento, pero el adulto necesita que estén quietos porque cree que es la única manera de que les pongan atención, ¿no? Esa es una necesidad nuestra, no de ellos ni de ellas. Ojo con eso, ¿de acuerdo? La primera visión que tenemos que tener. Que la escuela nos obliga a tenerlos sentados, pero es otro cuento. Ellos y ellas necesitan, ¿vale? De alguna manera esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros creo que existe un límite para trabajar esto, ya sea edad o por entorno. No entiendo, Javiera, si me lo pudiese explicar un poquito mejor, te lo contestaría, pero en relación a lo que tú dices, Felipe, hay formas de facilitarle. Los niños necesitan contención, ¿no? Toda nuestra infancia necesita contención. Nosotros necesitamos contención. A veces necesitamos un abrazo, un cariñito, un reconocimiento del jefe o de la jefa, para no ser machista, ¿no? La jefa, ¿no? También, en el sentido de que necesitamos esta contención por alguien más. Y también lo necesitan en estos entornos. Y nosotros utilizamos muchas veces, mis recursos son a veces cojines de colores en el suelo para con sus nombres, esto podría ayudar, ¿vale? Eso podría ayudar. El otro es un círculo, un hula hoop que le llaman en Chile, que también les dé una contención, porque les dices aquí y en este espacio. Si les dices, vamos a sentarnos en círculo, vamos a estar sentaditos por aquí, por ahí, no le damos. Y la silla tampoco es una forma ergonómica de mantenerlos, ¿no? Por lo tanto, ellos necesitan explorar la horizontalidad. Por lo tanto, tenemos que trabajar en ese sentido. No sé si te explico, ¿no? Es darles un lugar, un espacio, ayudarles con eso, ¿no? Yo a veces con una tiza hacía un espacio y este es tu sitio. Eso les puede ayudar. Pero lo Claro, a otro mí es que ahora ha surgido todo esto. Espérate, Felipe, porque también está Fai pidiendo la palabra. ¿Vale, Fai? Díganme. Sí, no, yo lo he probado este año, yo soy profesora de kinder y la ¿Vale? verdad el tema de meditación, de relajación mental ha sido increíble este año por lo menos, porque estos niños como que han entendido el concepto además de lo que ¿Vale? significa, ellos mismos lo dicen, necesito que mi mente descanse, necesito que mi mente no esté trabajando. Y han logrado entender el concepto y de verdad es un aporte maravilloso en la sala el hecho de que logren los niños poder concentrarse un rato en lo que es relajación, desconectarse. Todo ha sido muy bueno. Este año Muy bien. ha resultado y ha sido maravilloso. Mira, fíjate tú, Faith, que lo que le iba a decir la segunda parte de la respuesta a Felipe, porque lo que sí muchas veces pensamos, las técnicas tradicionales de relajación necesitan visualización, necesitan recorrer el cuerpo muchas veces,
Pero eso no lo pueden aceptar porque la conciencia corporal que está integrada por la imagen, el esquema corporal, el concepto corporal, no lo desarrollamos hasta mucho más tiempo, ¿no? Es decir, no le puedes decir al niño o a la niña, estírate todo, por ejemplo, sobre tu columna vertebral, porque ¿qué coño es la columna vertebral? Dirán, ¿no? Es decir, no saben esa zona. Pero sí, si tú le puedes ayudar, inclusive en niños que tienen mayor problema, pensando en lo que me decía la compañera que trabajaba con grandes alteraciones o con niños con una problemática comunicacional más grande, pues un suave pasada de tu mano o de un objeto le ayuda a percibir tu cuerpo. Los niños y niñas hasta cierta edad no pueden identificar el cuerpo para que tú les digas, vamos a relajar esto. No, lo que van a vivir es, ¿no? La respiración, el peso del cuerpo. Vamos a caer en la colchoneta y esto, eso ya para ellos es relajación. Un paso más elevado sería lo que dice la PAI, pero a través de la respiración. Vamos a concentrarnos en la respiración, vamos a pensar, vamos a sentir en el globito que tenemos aquí en el estómago, ¿no? Es decir, esos ritmos que son propios del cuerpo es la mejor forma en los niños menores de 6 años. A partir de los 7 y 8, a lo mejor los chicos pueden seguir mayores instrucciones, pero yo tampoco lo haría. Además, que la relajación es natural. Así como existe el síndrome del estrés, que es el aumento exagerado de lo tónico, del tono muscular, cuando estamos tensos, frente a eso, el cuerpo ya tiene un sistema de relajación automático. Por eso, a los profesores y a mí en la escuela me decían, venga, las profesoras me decían, llévatelo a la cancha, cánsalo y me los trae cansadito para que después se sienten bien y puedan atender, ¿no? Típico que decían. Pero no, porque va más allá, ¿no? Va a eso quizás. Y más en estas generaciones que están continuamente conectados a los tablets, a las televisiones, a los teléfonos, que es un grave problema que aquí estamos intentando, porque yo que trabajo con colectivos de adicción, se está convirtiendo en adicciones que están preocupando y mucho, ¿vale? Vale, perfecto. Ah, vale, sí, que era muy infantil. Bueno, Javiera, lo que pasa es que nuestros adultos y yo, pues hay que perderle el miedo a esto, ¿no? Hay que perderle. Yo diría que hay que justamente, yo trabajaba con adolescentes que venían con botas de cuero y tacones y puntas de fierro en los inicios y los hacía tirarse rodando por montañas de césped. Al principio te decían que no, que es infantil, pero luego no había quien les dejara ¿no? de darles ese espacio de disfrute, de conectar con la naturaleza, porque eran chicos que eran predelincuentes. Y lógicamente existirá este rechazo, ¿no? Al principio, pero hay muchas formas de trabajar el cuerpo, muchas formas, y el adulto realmente en las formaciones de nosotros, como psicomotricistas, tenemos una fuerte formación corporal, que es el tercer pilar de formación. ¿Vale? ¿Hay algo más en concreto porque creo que se nos está acabando? Pues chicos, chicas, ha sido un placer, ¿vale? Cortito, ok, Gracias. mira, está Luis aquí. Espero haberles entregado algo, de alguna manera de reflexión, conceptos que podamos ir ahora a buscar. Oye, me debo formar, debo trabajar esto, debo trabajar lo otro. Me estoy validando en lo que estoy haciendo porque es muy importante en estos espacios validar nuestro trabajo también, ¿vale? Contrastar. Así es que muchas gracias por vuestra atención.